Es su, en su investigación científica ha descubierto y generado la teoría del adjetivo, teoría que ha sido reconocida por el gobierno de su país y otros organismos nacionales, y 16 unidades educativas en Bolivia internacionalmente. El adjetivo está reconocido por Fundación Internacional CAR, Universidad Brigham Young University. En el 2013, la Universidad Tecnológica de Bolivia lo postuló para Premio Nobel en Medicina y Psicología 2014 en el área de neurolingüística. Hoy en día es docente y expositor en la Universidad Univalle y director del Centro de Programación Neurolingüística, que tiene sus oficinas en La Paz 6, Cochabamba, brindando asistencia con experiencia de más de 900 casos tratados. Tras su última gira por Perú, diciembre de 2021, fue invitado a aperturar la primera Conferencia Internacional de la Educación en noviembre del 2021 en México. Gracias. Bueno, gracias Ahí Maki terminó la por tu presentación. presentación. Gracias Maki por la presentación. Ahora, bueno, hermano, en su tiempo. Muy bien, queridos hermanos, muy buenas noches. A mí me encanta ponerle energía a todo y espero que el día de hoy generemos energía. ¿Está bien? Excelente. Muy bien. Una de las cosas que yo les voy a decir es que y espero que mi perrita acá, espero que se calme. Dentro de un momento hoy es transmitirles esta información para que ustedes la vivan. Quiero que ustedes la vivan y que se anoten, porque y son varios puntos. Vamos a leer unos pequeños versículos, unos cuantos versículos, pero desglosados les va a dar tanta información que ustedes mismos en algún día de su vida me van a agradecer porque esto se aplica justamente a cualquier persona y todos vamos a pasar alguna vez alguna crisis, ¿ya? Más o menos, algunos más fuerte, otras veces menos fuerte, otros ya sabemos cómo superar, algunos ya no nos afecta, pero de una o de otra manera, el día de hoy vamos a vivir cómo enfrentar una crisis y lo vamos a hacer con José Smith. ¿Les parece bien? Pura doctrina. Excelente. Muy bien. Lo que sí me va a encantar es de que sea muy interactivo. Yo no voy a poder, a mí me va a gustar que podamos leer todo esto y vamos a subrayar las partes y voy a utilizar una técnica, la técnica del concepto y del subconcepto. No sé si ustedes conocen la técnica del concepto y del subconcepto cuando se está leyendo un libro, especialmente cuando se está leyendo un libro de las escrituras o un libro religioso. El concepto y el subconcepto, más o menos cuando un escritor está escribiendo, yo he escrito 11 libros, por eso les digo que yo conozco este método. Cuando una persona quiere decir, por ejemplo, Juan saltó, no dice Juan saltó en el libro, dice, y Juan con varios pensamientos en su mente quería, comenzó a prepararse para poder hacer algo que siempre quiso en toda su vida, entonces se preparó y con tal presión en las piernas se elevó y entonces saltó. Ok, si nosotros borramos todo el subconcepto, llegamos al tema de, ¿quién me podría decir? ¿Cuál sería, al último, si quitamos todos los subconceptos, el concepto de esa frase sería?
Saltó. Juan saltó. ¿Ok? Ah, ahí también hay otro perro. Ah, qué interesante. Juan saltó. Entonces, es decir, hay los conceptos y los subconceptos. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso y ahora vamos a trabajar con ello. Primeramente ahora vamos a sacar el concepto y nos vamos a quedar con el subconcepto solamente y vamos a ver cuánta riqueza espiritual tenemos. Yo soy terapeuta, muchas veces ayudo a los psicólogos y todo, pero el día de hoy no voy a aplicar mis conocimientos como psicólogo o como terapeuta, sino netamente vamos a aprender cómo superar las crisis con Dios a nuestro lado, sacado el tema. Muy bien, entonces todos, si desean hacerlo muy bien, y si no, se lo voy a pasar a la hermana Lucero, que muy gentilmente me ha invitado. Si desean hacerlo muy bien, anótense los subconceptos que vamos a sacar. ¿Por qué? Porque así van a aprender esta técnica de leer las escrituras, con conceptos o con subconceptos. ¿Ya? Muy bien, nos vamos a José Smith Historia, que está en la Perla de Gran Precio. Todas las personas, si tienen las escrituras a mano, genial. Si tienen otro celular, genial. Si tienen papel y lápiz, genial, porque aquí vamos a comenzar a trabajar con las escrituras. Entonces, vamos a hablar de una etapa terrible. Ya se van a dar cuenta que esto, al principio, cuando uno lee con conceptos y subconceptos, les va a parecer que es una historia muy trivial, pero ahora la vamos a desglosar y vamos a ver esto. ¿Alguien creo que quería opinar algo? Ok, nos vamos a José Smith Historia, versículo 8. ¿Ya? Aquí comienza nuestro viaje a nuestros propios traumas y crisis. Obviamente vamos a tocar un tema muy elevado, una crisis frontal, una crisis real, una crisis dolorosa, una crisis tormentosa. No vamos a hablar de una crisis, mira, la verdad no sé si mañana tengo que ir al colegio, no, si mañana, no, no, no. Ahora vamos a trabajar con esas cosas difíciles. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Lo boto de la casa o no? ¿Me caso con Juan o con Pedro? ¿Qué hago? Me insultaron en la capilla y ahora ¿qué voy a hacer? O de repente tengo el trauma de que nadie me quiere, a nadie le caigo bien. O sea, crisis reales que las podemos desarrollar al máximo. Muy bien, a eso comienza el versículo 8. Solamente tiene un capítulo de Historia de José Smith, así que nos vamos a ir al versículo 8 que dice, durante días de agitación. Miren, aquí ya nos da la clave. El punto número 1 que vamos a tratar es que los problemas, los traumas, las crisis, los conflictos que se agranan en nuestra mente comienzan cuando tenemos durante días de agitación. Muy bien. Entonces, empieza esta escritura y dice, durante estos días de tanta agitación. Hermanos, tengan mucho cuidado con esos días cuando ustedes están con mucha agitación. Cuando la ira les arde dentro del corazón, cuando quieren expresar, gritar, o cuando quieren reclamar justicia, cuando estamos justamente de un día de mucha agitación. ¿Qué pasa en esos días de agitación? El punto número 2. Ahora vamos a ir al punto número 2. ¿Qué pasa en los días de mucha agitación? Dice, invadieron mi mente pensamientos. ¿Ya? Invadieron mi mente pensamientos.
Miren qué interesante esto. Justo cuando ustedes estén en días de mucha agitación, invaden en su mente de usted, ¿qué invaden? Pensamientos. ¿Ok? Entonces, invadieron mi mente una seria reflexión. Entonces, ¿qué quiere decir? Vienen pensamientos, ese es el segundo punto, y ahora entramos al punto 3. Y entonces tratas de tener una seria reflexión. Tú que me estás escuchando, tu amiga que está en crisis, tu hija que está gritando y llorando, es decir, cualquier persona entra y trata de tener una seria reflexión. Qué lindo. Imagínense ustedes, hermanos, de que justamente cuando ustedes están en una agitación tremenda con pensamientos que se les viene a la cabeza, ustedes tratan de tener una seria reflexión. Eso le pasó a José Smith. Imagínense, eso le pasó a José Smith. Y eso es muy peligroso, porque no estamos en el momento, a veces estamos en el momento para tomar una seria reflexión. Entonces, si leemos más abajo, indica ahí, y una gran inquietud. Oh, ahí está, ahora están todos escuchándome. Cuando todo eso se reproduce, comenzamos a tener inquietud. Bueno, pero miren, de la reflexión hemos pasado a la inquietud, porque se nos han comenzado a crear paradojas mentales. Entonces, comenzamos a tener seria reflexión, pero como no podemos, nos viene ¿qué cosa? ¿Alguien me puede decir nuevamente? Una inquietud. Eso, muy bien. Entonces, cuando veamos a una persona con inquietud, seguramente nosotros le vamos a decir, seguro que has estado reflexionando sobre los pensamientos que han venido en tu mente en un momento de agitación, ¿cierto? Y la otra persona nos va a decir, sí. ¿Qué les parece? ¿Ah? Así que justamente aquí viene la gran inquietud. Técnicamente hablando, la gran inquietud se le identifica con mucha ansiedad. O sea, gran inquietud quiere decir ansiedad en términos técnicos. Oh, no sé qué voy a hacer, no sé qué me va a pasar. Ya comienza el problema dentro de la mente. Muy bien. Ahora, cuando ya hay esa ansiedad, hay un estado mental muy doloroso, porque ahora ya vamos a comenzar a hablar de dolor, inclusive dolor mental, ¿ya? Y más abajo dice así, pero no obstante la intensidad de mis, a menudo eran punzantes, mis sentimientos eran punzantes. A ver, otra vez. O sea, quiere decir que nuestros pensamientos de la mente pueden producir dolor físico. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Una respuesta. Yo pienso porque me ha pasado. Correcto. Eso, ya con experiencia. O sea que aquí estamos hablando de un hermano que ha pasado lo mismo que ha pasado José Smith. ¿Ah? ¿Qué tal, hermano? Usted ha vivido en algún momento de su vida lo mismo que ha vivido José Smith. ¿Qué tal? Y eso lo hace usted privilegiado de esta escritura, porque esto ha escrito José Smith para las personas que hayan vivido lo que usted ha vivido, hermano. Muy bien. Entonces, cuando ya los pensamientos o los sentimientos son punzantes, estamos en lo que se llama crisis mental. Ya tenemos dolor. Algunas veces es dolor en el pecho,
otras veces es falta de aire, otras veces es sequedad en la boca, transpiración en las manos, en las axilas, uno orina mucho, tiene diarrea, uno comienza a sentir que se hinchan los pies o se pueden hinchar diferentes partes del cuerpo, comenzamos a tener disfunciones visuales o a veces hasta en los genitales pueden haber disfunciones, pueden comenzar a haber crisis en la menstruación, o sea, que cuando ya los sentimientos llegan a producir algún dolor, ahí estamos en crisis. ¿Ok? Hasta ahí hemos avanzado una primera parte. ¿Hay alguien que quiera comentar? Porque después ya vamos a entrar a todo lo que es razonamiento. ¿Hay alguien que quiera expresar algo, decir algo, preguntar algo o continuamos? Dígame. ¿Alguien quisiera participar? Uno por Pues a uno, no mí, sé. sí, Lucero. Digo que a mí me ha pasado que cuando estoy así con preocupación, estoy tan ansioso que siento punzadas, pero de dolor en las sienes, en la cabeza. Y sí es muy estresante. ¿Qué tal? O sea, no estamos hablando algo del otro mundo, ¿cierto, hermano? Algo ficticio, no. Correcto. Es algo real, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, sí, yo también quisiera aprovechar la oportunidad para comentar que una de esas situaciones, de esas crisis, en algún momento, yo se me agitaba mucho el corazón y como mi papá murió de un infarto, las personas me decían que tenía que cuidarme porque yo estaba propensa a generar una enfermedad en el corazón producto de las rabias. Y yo durante mucho tiempo creí que no podía recibir ninguna noticia fuerte, incómoda, que me generara rabia o sentimientos encontrados porque se me agitaba mucho, mucho el corazón. Yo decía, nada, tengo taquicardia, tengo taquicardia, tengo taquicardia. Hasta hace poco que me logré hacer unos estudios médicos y me dijeron, señor, usted no tiene ni taquicardia, ni arritmia, ni nada. Usted tiene que buscar maneras de respirar profundo y controlar sus pensamientos porque usted se puede hacer una idea errónea de muchas cosas y usted puede fallecer a causa de que usted cree que usted va a estar enferma y no lo está. Entonces ya ahí controlo más esa parte. Pero es así. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si podrían contar, una persona más si podría decir alguna experiencia así, pero quiero que me respondan esto. ¿Alguna vez se puso a pensar que José Smith pasó exactamente lo mismo o peor de lo que usted ha pasado y lo escribió para que usted tenga una manera de solucionar esa pregunta? ¿Se puso a pensar alguna vez que la respuesta a sus problemas estaba en las escrituras junto con José Smith? Me sucedió hace poquito, este, tuve un problemita un poquito fuerte hace como unos 15 días que de plano a mí me tumbó en cama. Fue un problema de palabras algo fuerte y pues yo padezco de depresión y ansiedad. Me la detectaron apenas este año. Entonces, en conjunto con todo lo que estaba viviendo, fue así como que yo ya no podía salir a trabajar, ya no podía levantarme de la cama a gusto de ir a comer, era tener la luz apagada, estar bajo las cobijas, fue horrible. Y ¿Mm? estuve haciendo mucha oración y mantenerme tratando de tener mi corazón enfocado con Dios. Y yo decía, en estos momentos es lo que nos enseñó Jesucristo, mantente en oración, mantente en oración. Y cuando ya por fin me levanté, hace unos 3 días, empecé lo primero que hice fue empezar a ver el celular y me apareció precisamente la historia de José Smith, cómo fue este
llenado de brea y de plumas, cómo lo golpearon, cómo murió incluso. Y yo dije, wow, o sea, todo lo que pasó. Entonces me viene ahorita a la memoria que él dejó precisamente un manual sobre todo lo que estaba viviendo, porque sabía que era algo que viviríamos muchas personas. Entonces, Muy bien. Perdón. no, adelante, adelante, adelante. Ok, muy bien, hermano. Entonces, imagínese que esto estaba en una escritura o está en una escritura justamente para el tiempo que usted está viviendo o que usted acaba de vivir. Muy bien, pero vamos a continuar el día de hoy. Genial. Y ahora vamos a decir más abajo qué es lo que dice. Y dice, si seguimos leyendo el mismo versículo 8, más abajo dice, ahora una vez que ya comienza a doler o que ya comienza a tener ya comienza a tener un efecto físico, todo esto, viene, pero era tan grande la confusión. Ahí viene la confusión, hermanos. Cuando ya duele, cuando ya agita, como la hermana decía, ya decían que me va a dar una taquicardia, un infarto, cuando, no sé, cuando algo está por pasar, ¿qué es lo que dice? Nos, y ya nos duele, entonces en ese momento viene una confusión. ¿Ah? Ok, una confusión. Y dice, ese es el punto 6. Ahora nos vamos al punto 7. Y la confusión tiene un matiz que ustedes mismos van a juzgar. Así que preparen su comentario si desean comentar sobre este punto que voy a leer. Era imposible que una persona como yo llegase a una determinación precisa sobre el problema. Voy a volver a leer lo que dice acá. Punto número 7. Era imposible que una persona como yo llegase a una determinación precisa sobre el problema que estaba atravesando. A ver, quisiera escuchar. Viene esta parte que después del dolor viene la confusión. Y si alguna vez han visto a una persona o ustedes han pasado por esto, en el cual ustedes piensen de que no puedo llegar a una conclusión porque estoy confundida o confundido. Denle, hermanos, yo les escucho. A ver, antes, para que Bueno, se anime. yo, Ok, de la hermana. yo en lo personal, cuando me confundo y no llego a una conclusión, pues sí, llega el momento que ya te desesperas porque no sabes ni cómo actuar, no sabes si es a la derecha o a la izquierda, y cuando eso sucede, pues lo único que necesitas, creo yo, es la ayuda de Dios. Me ha pasado, ahorita estoy en ese proceso de que no sé si a la derecha o a la izquierda, pero lo único que le puedo decir a todos es que creo que con la ayuda de Dios puedo resolver esto. Muy bien, muchas gracias, hermano. Acá Sí, no yo, traten de, perdón, hermana Niels, no traten de justificar ni nada. ¿Saben por qué? Porque aquí estamos tratando un tema de crisis y todos hemos tenido algún momento de crisis y todo, o si no, vamos a tener. Así que aquí no traten de, lo que es así de simple. Nosotros hemos pasado por crisis. Sigue, hermana Niels. bueno, yo también en mi caso mío también uno pasa momentos difíciles, momentos súper que duros, que uno no sabe ni qué hacer. Por ejemplo, yo aquí en Ecuador hace 10, 15, 16 meses decidí ponerme un negocio de un centro de desarrollo infantil. Es un negocio donde uno invierte mucho dinero y uno lo pone con la idea de que 6 meses, un año va a dar para pagar la parte de las deudas. Y cuando eso no sucede,
Es ahí donde vienen las confusiones, vienen los sufrimientos, vienen los problemas, yo no sé qué hacer, el banco me llama, la tienda me llaman, todo el mundo me llama y no sé más qué hacer, fue una buena decisión o fue una mala decisión ponerme este negocio, lo cierro o no lo cierro, a quién más le presto dinero. Bueno, y es ahí donde vienen las confusiones de que uno no sabe ni qué hacer, ni a quién acudir, ni a quién pedirle ayuda, sino que, bueno, en mi caso mío he escogido la tranquilidad, he escogido la paz porque prácticamente me estaba enfermando. Mi psicólogo me dijo, o te calmas o vienes a parar al hospital porque, por ejemplo, yo tengo un problema de salud que necesito siempre tener mis defensas altas. Mis defensas altas eran de 1900 y con este problema he bajado a 890. Entonces mi psicólogo me dijo, cálmate porque si no vas a venir a ser internada. ¿Qué pasa? Tranquilízate, déjala que las deudas se las lleve el tiempo. El tiempo, le digo, si el banco me llama todos los días. Entonces uno llega a momentos de desesperación que no sabe qué hacer. Muy bien. Gracias, hermana. Entonces, hasta que es imposible, hasta que lleguen a una conclusión en la confusión, en la que es imposible que una persona como yo llegase a una determinación precisa sobre mi problema. Imagínense ese punto. Ahora nos vamos a ir al punto 8. El punto 8. Más abajo dice una cosa, tan grande e incesante era esto, es decir, tan grande e incesante. Primero vamos a ir por lo grande. Muchas veces un primo, un amigo va a decir, pero si tu problema es fácil, pero si tu problema es fácil. Al fin y al cabo tu problema es sencillo, ¿verdad? Pero, eso a veces toma una dimensión tan grande que nosotros no la podemos resolver, ¿ok? Y además comienza a ser, ¿qué dice la siguiente palabra? Grande E, lean en su escritura, grande E, incesante. Incesante. ¿Encontraron la palabra incesante? Tan, el versículo 9, ya estamos en el versículo 9. Tan grande e incesante. Ah, muy bien. Con clamor y alboroto mi mente se agitaba. En extremo. Ah, miren esas palabras. Que la pasó duro José Smith, ¿ah? No fue fácil, la pasó duro también. Muy bien, hasta que al último o sea, la compara con que todo su problema, o sea, todo el clamor, mi mente se agitaba en extremo, pero más abajo dice que esto para él le parecía que era ¿qué cosa? ¿Quién puede encontrar? ¿Qué cosa le parecía a José Smith que era esto? En el versículo 10, ¿quién puede identificar esa palabra? En medio de esta, Guerra. Tribulación. no, en el versículo 10, querido hermano, en esta guerra de palabras y tumulto de opiniones y de pensamientos, o sea, en ese momento, hermanos, ustedes están en una guerra. Miren qué grave, ¿ok? Cuando ustedes ya están en eso, están en una guerra. Y nos vamos a ir al versículo 10 también, que dice que llegamos a un punto tan difícil como este hermano, no recuerdo bien el nombre del que participó, y decía, ya no daba más, al último estuve en cama, apagada la luz y todo. O sea, ya estamos en ese momento y llegan dos preguntas muy importantes que también dijo la hermana Nils y que también algunas personas dijeron. ¿Qué se puede hacer? Hasta que llegamos al punto de decir, ¿qué se puede hacer? Y además, la segunda pregunta que voy a resaltar acá es, ¿y cómo podré saberlo?
O sea que acá José Smith atravesó esta crisis y se preguntó las dos preguntas que siempre retumban en la mente: ¿qué hacer? ¿Y cómo podré saber qué hacer? ¿Ok? Tendré que hacer, tendré que ir a un psicólogo, tendré que ir donde el obispo, tendré que ir donde mi mamá, mi papá, mi hermano, mi gato, no sé, pero ¿qué podré hacer? ¿Y cómo podré saberlo? ¿Alguna vez les pasó eso? ¿Alguna opinión? Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar el análisis de la crisis y después nos vamos a ir a la solución. Nuevamente, ¿alguna vez usted llegó a preguntarse qué se puede hacer o cómo podré saberlo? Sí, hermano. De entrada soy yo el que opiné ahorita, Juan Cortés. Em, yo cuando sentí la primera vez fue hace 6 años, antes de que me diagnosticaran esto que le comentaba. Y la verdad es que cuando ese pensamiento se vino a mi mente, ¿qué debo hacer? Algo dentro de mí me decía, tienes que orar. Y fue lo que yo hice, comenzar a orar. De hecho, cada vez que entro en ese estado, que me siento agobiado y que no puedo más, Ups. No sé si yo o todos ustedes, pero se ha paralizado la imagen, ¿puede ser? Sí, dejó de Sí, se escucharse su Sí, voz. ¿no? paralizó. el corazón se tranquiliza. Bueno, ok. Fuimos todos. Pero vamos a aceptar esa opinión como valedera hasta donde llegó, está muy bien. Y entonces, y como último punto al que llega José Smith, el que está en el versículo 11, que es el punto número 12 que estamos tratando, o sea, se los estoy poniendo ordenado. El punto número 12 dice: agobiado bajo el peso de las graves dificultades que me provocaba, como dijo la hermana Nils, las llamadas del banco, los gritos de mi esposo, los regaños de mi esposa, que mi hijo seguía todavía en alcohol, qué sé yo. Ahora ya nos comenzamos a sentir agobiados bajo el peso de las dificultades que provocan esas cosas que son constantes, ya todo lo que hemos leído. Están ahí en el versículo 11, hermanos, agobiados. Miren, ahí ya, ¡pum!, llegamos al punto. Muy bien. ¿Alguien quiere opinar o decir algo? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la solución de los problemas. Listo. Basta de análisis de crisis. Ya sabemos cómo es, cuán feo, doloroso, impresionante, hasta pensamientos punzantes y todo. Ya sabemos exactamente cómo es. Ahora vamos a ir a la solución, pero vamos a ver la solución de José Smith para nosotros, ¿no? Entonces, dice lo siguiente: para solucionar es leer las escrituras hasta que, ahí me quedo, no voy a terminar de leer el punto 13, no voy a llegar a leer, pero quiero que alguien me diga, tenemos que llegar a leer las escrituras hasta qué punto, um, hasta qué nivel. Yo creo que es hasta que logremos tener una certeza de lo que vamos a hacer. No, no todavía. Gracias, hermana Lucero. No es esa la respuesta. Está ahí, lean en el Yo, versículo yo creo que es que 11 dice que y hasta, yo creo que es que dice que hasta principios de, que esa escritura perdón. penetre en el corazón de cada persona. Muy bien. El agobio no es una sensación de presión, agobio. Ok. Entonces, tenemos que leer las escrituras hasta encontrar la parte
que penetre a nuestro corazón. Yo quisiera que se anoten eso, porque esa es una fórmula, ese es un, ¿cómo les diría? Un consejo que se puede ver como una ley, una doctrina. Tenemos que leer las escrituras hasta que una de esas escrituras penetre nuestro corazón. ¿Cómo tiene que penetrar en nuestro corazón? Con mucha fuerza. ¿Ya? Ojo que aquí estamos generando revelación, ¿ah? Pero bueno, eso es otro tema, es otro enfoque, pero en este momento vamos a decir como si fuese parte de nuestra terapia, pero estamos generando con esto revelación. Pero bueno, hasta que penetre el corazón con mucha fuerza. Miren cómo opina el punto número 14. El 14 dice así: pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. ¿Ah? O sea que, ok, me voy a poner a orar, no voy a ayunar, no voy a comenzar a leer el libro de Mormón y voy a estar sano. Ay, no, que está bien. No, 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 no. No, no, esa no es la solución. La solución es hasta que esa escritura que entró en nuestro corazón con mucha fuerza, pero dice José Smith, pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Así habla Dios, así habla el Espíritu Santo respecto a cualquier problema que estemos atravesando. ¿Mm? ¿Qué les parece, querido? A ver, quiero escuchar alguna opinión de alguien de estos del punto 13 y 14. Leer las escrituras y ver que se introduzca en en cada fibra de nuestro corazón. ¿Algún comentario? Por favor. O asignamos. Sí, de hecho ese es un detalle que siempre hemos tenido en los grupos. Muchas gentes al principio como que les da cierto temor participar. Si usted hace una pregunta a tal persona, sería más directo y mejor. Si tiene algo que opinar o no, Ya, muy pues bien, muy bien. siguiente. Muy bien. Yo no los conozco a todos, así que voy a poner a una persona al azar. Hermana Nancy Pérez, por favor, ¿nos podría opinar de esto? ¿Alguna vez hemos leído las escrituras hasta que penetre a cada fibra de nuestro corazón? ¿Escuchan? Sí, Si la hermana Nancy Pérez se puede habilitar tu micrófono. Hola, buenas noches. Perdón, acabo de entrar y no estuve en toda la conversación. Bueno, pero igual le hacemos la pregunta. ¿Alguna vez leyó las escrituras hasta que penetre en su corazón con mucha fuerza, con un poder a cada fibra de su corazón? ¿Alguna vez leyó las escrituras, querida hermana, con esa fuerza? Sinceramente sí, hasta que estuve en la misión, es ahí a donde yo aprendí, porque uno como joven, pues no le toma la importancia hasta que ya está en una situación, porque yo lo tuve en la misión, que estuve yo predicando y un día me dijeron, ¿y usted cómo sabe que este es el libro de Mormón? ¿Acaso usted ya lo leyó todo? Y pues ahí sí me cayó pues, como un sopetón, ¿no? Y ahí fue donde me puse esa meta, que tengo que leer el libro de Mormón. ¿Cómo puedo testificar algo que realmente, pues si yo lo he leído y sé que esto es verdad, lo tengo que leer primero? Y eso, hasta ese momento me puse esa meta, lo leí y pues prácticamente cuando lo estuve leyendo,
sentí algo dentro de mí, algo muy caliente, mi pecho ardía y dije, Señor, sé que esto, lo que estoy haciendo es verdad y tengo que seguir adelante Muy y bien. hasta la fecha lo estoy haciendo. Eso, muy bien. Pero muy bien, pero aplicado a lo que estamos tratando, hermana Nancy, yo le puedo decir que cuando estamos en una crisis, entramos a las escrituras hasta encontrar una escritura que penetre en nuestro corazón. Muy bien, esa, como usted acaba de decir, esa es la forma en que el Señor habla con nosotros, con cosas fuertes. Bueno, cosas exaltadas. Por si acaso, nunca se olviden, Dios habla con palabras exaltadas. No, no, nunca nos va a decir, che, viejo, dale, sí, sí, tú puedes. No, no, esa no es una respuesta de Dios. Tiene que ser palabras exaltadas. Muy bien, bueno, ese es otro tema. Pero dice que después de eso, el punto 15, que una hermana ya lo puso en los comentarios, muy bien, querida hermana, pero ahí dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos la escritura? Ya lo han dicho en un mensaje, pero lo volveremos a recalcar. Una vez que tenemos la escritura que ha penetrado en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Alguien, Arrodillarnos y, perdón, si no, yo así. Dale. Meditar. arrodillarnos y preguntar a Dios. Tenemos que arrodillarnos a meditar a Dios, ¿no? Tenemos que meditar una vez. ¿Está bien así? Tenemos que meditar una vez. ¿Qué dice? No, repetidas veces, dice. Ah, muy bien. Entonces dice que tenemos que meditar repetidas veces, varias veces, porque tenemos que ver el objeto de un lado, de otro lado, de arriba, de abajo. O sea, cada vez que meditemos se va a ampliar nuestro conocimiento de la sensación o de cómo tenemos que aplicar. Muy bien. Entonces, es otro punto que tenemos que meditar. Más adelante, una vez que ya tenemos meditado, viene la palabra. Finalmente, esto es el número 16, ya estamos en el punto número 16. Finalmente llegué a la conclusión que tendría que permanecer en tinieblas y confusión o hacer lo que Dios aconseja. Por favor, anoten eso, subrayen, qué sé yo, memorícenlo, léanlo 100 veces hasta poder memorizarlo, qué sé yo. Finalmente, eso está en el versículo 13, hermanos. Es muy importante estas palabras. Llegué a la conclusión que tendría que permanecer en tinieblas y confusión o hacer lo que Dios me estaba aconsejando con esa escritura. ¿Está claro, hermanos? Hasta aquí. ¿Está claro el concepto o es que necesito explicarlo otra vez esta parte? Para mí no requiere explicación, pero requiere si no lo hacemos. A ver, Cintia dice meditar, práctica de la mente. Ah, bueno, le puse un concepto, pero yo quisiera que alguien me diga si está claro. Hasta llegar a la conclusión de que o nos quedamos en cama o nos quedamos llorando o nos quedamos con esos dolores o de una vez gritamos o nos quedamos en la bancarrota llorando y no hacemos nada y que nos quiten nuestra casa de una vez o nos quedamos en tinieblas que puede ser también a veces no hacer nada y de una vez que todo se vaya al tacho y que salga lo peor de lo peor. O, qué interesante esto, hacer lo que Dios nos aconseja. Quiero escuchar alguna persona que no ha participado, me encantaría que por favor participe. Quisiera escuchar una opinión de alguien, por favor.
Me confundo mucho al escoger, si no lo voy a escoger, pero esa parte me gustaría que la comenten. Mato quiere participar. Dale, hermano. Bueno, yo he ¿Se participado, echó ¿no? para Pero atrás quisiera o participar. no puso el Sí, micrófono? Ok, hermana, ya, muy bien, vamos, vamos, dale. yo tuve un momento así hace un tiempo atrás. Yo soy de Venezuela, pero tengo 3 años viviendo en Brasil. Y yo pasé por, bueno, creo que la mayoría saben de que los venezolanos pasamos por una situación difícil a raíz de la guerra económica y que tuvimos muchos días de hambre, por decirlo de esa manera. Pero una de las cosas es que en ese tiempo, a pesar de las dificultades, yo me sentía feliz porque hacía cosas que realmente me hacían feliz. Estaba sola con mis hijas, pero yo me sentía bien, pues. Yo me mudé nuevamente a la casa de mi abuela, donde ella Entonces, estaba. perdón, pero la pregunta que quisiera que usted participe es en esto. ¿Llegó usted a la conclusión de que o me quedo donde estoy y muero o hago lo que Dios me aconseja? Eso es lo que quiero que opine, hermanita. Exacto. Ahí es donde voy. Mi hija pequeña comenzó a presentar problemas de salud y la situación en Venezuela estaba sumamente difícil, no se conseguían las medicinas. Mi familia que estaba aquí me decía, vente que aquí vas a conseguir las medicinas. Entonces yo por un lado tenía a mi abuela y a mi mamá, personas de tercera edad, y por otro lado tenía a mi hija con su condición especial. Y fue muy difícil y oré al Señor y tenía todo este sentimiento, pero yo recibí la respuesta que yo tenía que salir de Venezuela y por eso salí. Entonces, mi deseo era quedarme en Venezuela, pero la situación de mi hija y su enfermedad me obligaron a salir de Venezuela y me obligan a permanecer aquí. Quisiera volver a Venezuela, sí, pero necesito estar aquí por ella. Entonces así yo recibí una respuesta clara y no pude dudar con respecto a eso. Y todas las cosas se dieron, a pesar de que no tenía dinero, a pesar de que era muy largo el viaje, a pesar de que tenía que dejar a mi otra hija en Venezuela, pero tuve que tomar una decisión. Muy bien. Y eso es lo que le aconsejó el Señor, ¿cierto? Eso es lo que quiero concluir. Sí, sí, Mm, esa fue mi respuesta de que yo iba a viajar y todas las puertas se abrieron. Muy, Automáticamente todo se puso a mi favor y yo pude llegar aquí sana y salva y pude llegar a mi destino bien y pude conseguir trabajo rápido, pude reunir para traer a mi otra hija con mi yerno y con su hijo y pude hacer muchas cosas que han resultado favorables. qué lindo, hermana. Muy bien. Qué bien y que siga adelante usted, hermano. Que siga adelante. Aquí le vamos a dar fuerza y energía para que siga adelante y ustedes tengan una charla en la cual acá todos los problemas que tenemos se los pone sobre la mesa y vamos a buscar una solución a todos ellos. ¿Ok? Muy bien. Pero todavía no estamos actuando. Aquí tenemos que llegar a la conclusión. Hermanos, este punto, el punto número 16, es de que tenemos que llegar a esa conclusión. Y más abajo, ahora bien, nos preparamos, muy bien, nos preparamos y decimos, al fin tomé la determinación de pedir a Dios. En este caso era pedir a Dios y además ese es el punto 17. El punto 17 es, al fin tomé la determinación de pedir a Dios. Ahora por fin ya van a orar, hermanos. No oren antes de llegar a este punto. Algunos oran, bueno, es bueno orar en todo momento, yo entiendo, pero tiene que haber un proceso antes de que nos acerquemos a Dios, ¿ok? En el proceso podemos estar orando, sí, pero de acuerdo a esta terapia o a este procedimiento que se nos está dando acá,
Todavía no. Ahora que ya tenemos la determinación, que ya tenemos la conclusión, que ya hemos sufrido demasiado y que ya tenemos nuestra escritura que ha penetrado a cada fibra de nuestro corazón y hemos meditado muchas veces, ahora pedimos a Dios en oración. Recién. ¿Ok? No es que cuando estamos, oh, yo quiero ir llorando, no. Analicemos, busquemos la solución. Ahora sí vamos a Dios. Muy bien. Punto 18. Y digamos a nosotros, yo podría intentarlo. ¿Ok? Sigan leyendo más allá y van a ver un punto en el que dice el final del versículo 13. ¿Cómo termina? En las palabras claves. ¿Qué tienen que llegar a decir? Por favor, que alguien me lo lea. La última oración, las últimas tres palabras del versículo 13. Yo podría intentarlo. Yo lo puedo hacer. Subrayen eso, hermanos, porque después no sabemos qué hacer y no, medio que no lo voy a intentar, no, que ya le he pedido mucho a Dios, yo creo que no hay solución y no. Yo podría intentarlo, yo puedo. Cuando ya están en el yo puedo, ustedes saben las clases psicológicas, los tres pasos para llegar al yo puedo. Bueno, hay muchas teorías ahí, pero ustedes llegan a decir, yo puedo intentarlo. ¿Qué cosa van a intentar? Lo que han meditado. ¿De qué? De la solución y los consejos que les ha dado Dios en esa escritura clave. Muy bien. Punto 19. Hermanos, ¿eso va a ser fácil? No, no va a ser fácil. El intentar ir a pedir perdón, o de repente resignarnos, o de repente luchar, o de repente hablar, no va a ser fácil. Entonces, este otro punto dice, era la primera vez que hacía tal intento. Era la primera vez que hacía tal intento. Eso está más adelante. Aquí ya más adelante ustedes van a poder ver. Ya perdí dónde estoy. Es en el versículo 14. Después de que dice 1820. Ahí al lado dice, era la primera vez, ¿ya? Que, que hacía tal intento, que lo iba a intentar. Hermanos, esto es muy importante. Ojo que estamos hablando puros subconceptos, ¿verdad? Los puros subconceptos, o sea, la historia de José Smith la estamos sacando a un lado, lo estamos aplicando todo hacia nosotros, no con el concepto, sino con el subconcepto. Esa técnica estamos usando. Ok, para las personas que han llegado tarde. Muy bien, entonces, no va a ser fácil. De repente ahí dice que tenemos que resignarnos o pedir perdón, o de repente tenemos que hacer algo que no quisiéramos hacer, pero lo vamos a tener que hacer. Muy bien. Y ahí viene el milagro. Se arregla nuestro problema. ¿Listo? Hermanos, aquí se acabó. Aquí se arregla el problema. Muy bien. Aquí viene el fin del problema. Pero viene una parte muy importante. Si ustedes pueden ver, ahora quisiera que vean acá en el versículo 20, hay una parte en la que dice, entonces le dije. Léamelo por favor a alguien, las primeras 5 palabras que vienen después, entonces le dije. ¿Cuáles son esas 5 palabras? Muy importantes para nosotros.
Alguien que me lo lea. Bueno, ya, yo voy a asignar. Voy a asignar qué sé yo, a la hermana H. Lili. Hermana H. Lili, ¿nos los puede leer las 5 palabras del versículo 20 después de que dice, entonces le dije? Active su micrófono. Sí, hermano. Perdón, solo estoy escuchando, no ubico el texto, hermano. Disculpe. Muy bien, estamos en José Smith Historia, capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, todo lo que es José Smith Historia en la Perla de Gran Precio, y estamos en este momento en el versículo 20. Muy bien, entonces vamos a asignar a la hermana Elizabeth. Hermana Elizabeth, por favor, si nos puede leer las 5 palabras que viene después de que dice, entonces le dije. Hermana Elizabeth, ok, ya yo lo voy a leer, hermanos, yo lo voy a leer para no perder mucho tiempo, yo lo voy a leer. Dice lo siguiente, he sabido a satisfacción mía. A ver, subrayen eso, hermanos, porque no puedo creer a veces que después de que pasamos una crisis, después de que encontramos una escritura, viene el Espíritu Santo, después de que nosotros hemos analizado ya cómo nos va a hablar, muy bien, por fin hemos dicho, voy a hacer lo que Dios dice, se soluciona nuestro problema y nos olvidamos dar testimonio. Y dice acá, he sabido a satisfacción mía. O sea, esto tiene que satisfacerles a ustedes, hermano. El momento que a ustedes les satisfaga cómo Dios opera dentro de ustedes, den su testimonio de eso, ¿ya? Y por otro lado, siéntanse felices con eso. Muy bien. Ahora vámonos ya estamos terminando. Y aquí, ahora vámonos al versículo 26. Fantástico el versículo 26, hermanos, fantástico. Porque sigue la historia, por si acaso, seguimos con la crisis, pero ya ha pasado la crisis, ya hemos hecho lo que Dios nos ha pedido, ya hemos solucionado y algunos se ponen en este punto y dicen, ay, pero no me ha gustado cómo se ha solucionado mi problema. Ay, pero Dios ha resuelto, pero no lo ha resuelto completamente. Y cosas así, ¿ok? Una vez que Dios les ha dicho, no se preocupen, te van a aclarar los problemas. Y en el versículo 26, ¿alguien me podría leer las Yo, primeras 5 palabras? ¿Sabes? Por favor. Yania, mi mente ya estaba satisfecha. Ah, o sea, la crisis mental, ¿qué pasó con la crisis mental, hermano? Ya se hizo todo el proceso y al final me imagino que ya la mente ya está clara y la mente está satisfecha ya y nos sentimos orgullosa de todo ese proceso que hemos agotado, que le hemos seguido a pie de la letra y por ende nuestra mente está tranquila, está en paz. Paz. Ah, qué lindo, ¿no? Por Sí, fin, o sea, hemos empezado con un problema y ahora estamos viendo la solución y después de eso mi mente ya estaba satisfecha. Lo que usted dice es perfectamente lo que estaba acá. Paz, vamos a sentir paz. Muy bien, hermana, gracias. sí, gracias. Y otro testimonio más. Siga leyendo, hermana, ya que usted está ahí, por favor, ayúdeme con esto más. Ok, Había continúo. descubierto, Ah, continúe, por favor. había, Léame las 6, 7, eso, léame. ok, ¿Qué dice? había descubierto que en el testimonio de Santiago era cierto, que todos conocemos, que buscó Oh, sabiduría. en vez de poner el testimonio de Santiago, vamos a Ajá, poner, le quisiera pedir que por favor diga,
que la respuesta de Dios. Había descubierto que la Había, respuesta de Dios, sí, oh, qué bien, sí, había descubierto, o sea, que el testimonio, la respuesta de Dios, así. ¿ok? Era cierta, ¿verdad? Oh, ¿Ok? ujú, Entonces, ujú, ujú. otra cosa que tenemos que subrayar aquí, nosotros tenemos que descubrir de que eso fue cierto, fue real. Sí, Dios nos respondió. sí, sí. Nosotros encontramos una respuesta de Dios a nuestro problema. Entonces hemos descubierto que eso es verdad. Eso se llama testimonio. Ujú, O sea, ¿para qué tuvimos tanto problema? Para obtener un testimonio. Esa era la idea. Y no nos tenemos que enojar con Dios, sino que esa era la forma en que nosotros podemos eh, asumir de que todas esas crisis que tenemos, que nos hacen doler y todo lo que hemos hablado, tenían un objetivo: obtener más testimonio, conocer más a Dios. Nada más, nada más. No nos tenemos que morir con nuestros traumas y crisis. Todo eso era ujú. para conocer más a Dios. Muy bien, y por último, la última escritura, hermanos, es está en el 27. Y después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Salir a la televisión, tenemos que ir y decir, escribir un libro y decir, yo superé mi trauma. Tenemos que salir a la calle con pancartas y gritar, yo superé mi trauma. A ver, alguien que me lo pueda leer, por favor, ahí, el versículo 27, y con eso terminamos. Puedo seguir leyendo. Ya, O, hermanita, gracias. otra ¿Qué persona, dice? porque yo Yo entré lo un puedo poquito leer. tarde. Ah, Ya, ok. ¿qué dice el 27? Seguí con mis ocupaciones comunes de la vida. Listo. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿Qué tiene que hacer una vez que usted ya tiene un testimonio? Pues seguir con mis Seguí, actividades. seguí. Y seguir con las actividades comunes. Sí. Punto. No Ujú, hay que seguir luchando, no hay que volver a buscar a Satanás para decirle, ja, 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 ¿sabes qué? No me mataste, ja, ja, ja. No, no tenemos que hacer alboroto, no tenemos que estar ahí predicando. Hay muchas personas que, si digamos su crisis es, qué sé yo, que la violaron de niña o que le hicieron una... no tenemos que estar diciendo a todo el mundo, ¿sabe qué, hermano? A mí me violaron, a mí me violaron, a mí me violaron. No, no, no. Ahí terminó todo y seguimos con nuestras ujú. ocupaciones comunes. Sí. A Disculpe, veces vemos hermano, que nunca... pero ese tema no creo que lo tendría que tocar porque es muy sensible hablar de violación, ni siquiera en ejemplo. Disculpe, ¿no? Ya, Pero ok, es una observación. acepto la crítica, gracias, pero a veces, hermanos, una vez que hemos superado el problema, tapamos el problema y nunca más lo volvemos a hablar del problema. Y yo escucho en la Ok. iglesia constantemente que a las personas les encanta hablar de sus crisis y de sus problemas que han tenido. Y así como usted me Sí. critica, hermana, y muchas gracias por Mm, criticarme, muchas gracias. ujú. Yo Hermano, les voy a decir así, hermano. hermano, me da la oportunidad. Perdón, con esto te... Dele, hermana, dele, dele. Ok. Sí, mi nombre es Yania. Lo que pasa es que no sale mi nombre identificado y traté de ponerlo y no fue posible. Eso que usted dice, estoy de acuerdo, porque conozco una hermana de la iglesia que todo el tiempo se está quejando de que ella fue abusada. Y yo le digo, ya olvida eso. Y Exacto. ella dice que no lo digo, pero tú tienes que seguir adelante. Y ella se ha ofuscado en eso. Ah, no, que me violaron, que me violaron. Yo ya, por favor. Entonces yo he tratado de ayudarla en todo lo posible que yo he podido de ayudarla. Y ella está todavía encerrada en eso, ¿no? Porque y cada vez que hablamos, ella, no, porque acuérdate que lo Ella que yo te está... dije,
en el punto número 8 que hemos tratado. Ella todavía está en el punto 8. O sea, Oh, ella yo no tiene que estuve ver en ese. Ujú. todo. O sea, eso tiene que venir. Hermanita, yo voy a terminar porque hay algunos temas, ya estamos 1 hora y 20, está mucho tiempo. Hermanita, perdón que le corte y muchas gracias, pero con Gracias a esto usted. Hermano, yo quiero levantó. terminar, hermanos. Sí, sí, dele, hermano. Siga. Levantó la mano el hermano Carlos. Dele, hermano Carlos, brevemente, ya estamos terminando. Sí, mire, yo me toca en muchas ocasiones dentro de las congregaciones, no es que no hayan superado a veces sus traumas, sino que nos gusta flagelarnos con nuestro pasado. Cierto, Y, sí. y le digo porque, como usted es muy cierto, en las reuniones de las clases yo a veces escucho mucha flagelación. No cuentan sus experiencias desde el punto de vista de superación, sino de que aún no los han superado. Y ese es un dato muy Correcto. interesante. Y incluso, con todo respeto hacia todos, no generalizo, en estos grupos de divorciados, estadísticamente, y usted no me dejará mentir, es muy difícil que una persona supere un divorcio. Es más fácil que un viudo supere la pérdida de su ser querido porque sabe dónde está que un divorciado que se ha separado. ¿Sí? Este, y esto, como bien dicen, hay que ir a terapias, hay que ir al psicólogo, hay que ponerse a trabajar y no solamente ir, sino poner en práctica todas las terapias. Entonces debemos dejar de flagelarnos. Si ya fuimos a una terapia, poner en marcha y olvidar. Sí es válido contar la experiencia, como en estas reuniones, es para eso, compartir la experiencia, cómo lo superé y punto, porque hay mucha flagelación dentro de la iglesia y dentro de los grupos. Eso es todo, hermanos. Muy bien. Muy bien, gracias, querido hermano. Solamente le voy a hacer una pequeña crítica. No sabemos cuán dolorosa puede ser una viudez. No sabemos. No podemos decir esto es más fácil que otro. No. Y a veces he visto personas que les cuesta mucho más perdonar un insulto de un hermano o cualquier cosa. No les han dado la mano que un problema mucho más grande, ¿verdad? Así que difícil comparar, pero está bien. Muy valedera su participación, querido hermano Carlos. Entonces, yo quiero dar mi testimonio acá, hermano. La iglesia no es un juego, la iglesia es una guía que nos va a llevar al reino celestial. En esa lucha, en esa guerra que vamos a tener hasta llegar ahí, pueden pasarnos muchos momentos de crisis. Si lo ha tenido José Smith, no, no me parecería extraño que un miembro de la iglesia también atraviese un problema de crisis mental. La verdad, no me extrañaría en experimentar sus problemas también. Si seguimos a Jesucristo, vamos a experimentar un problema, los problemas de Jesucristo también. Yo sé que Dios vive, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque lo he sentido, he hablado, me he comunicado con Él, he puesto a prueba todas las cosas que he podido aprender dentro de las Escrituras y sí funcionan. Yo también doy un testimonio de que cuando estudiamos con el Espíritu Santo, sí funcionan. Y estas cosas, hermanos, las digo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, hermano, por su excelente clase, de verdad. Bueno, vamos a entonar el himno número final, el número 42, Jesús es mi luz. Y la última oración estará a cargo del hermano Juan Ignacio.